ustedes se hace un chequeo médico general, eso es de rutina, una vez al año? ¿Cuántos de ustedes hacen? Casi todo, ¿verdad? Bueno, sí, es verdad, esta iglesia siempre está yendo al médico, ¿verdad? Así que creemos que el Señor provee al buen médico, provee las buenas medicinas para seguir siendo fuertes, sanos, ¿verdad? Y bueno, casi todos, yo también me hago un chequeo anual, una vez al año. Y siempre hay una rutina muy común, ¿verdad?, que usan los médicos. Una es de que cuando nos hacemos un chequeo médico, normalmente el doctor te dice respira hondo, te pone un aparato, ¿verdad?, y te dice respira hondo, o si no te dice saca la lengua, ¿verdad?, o si no comienza a tocar alguna área de tu abdomen, ¿verdad?, siempre por rutina, toca un área de tu abdomen, aprieta tu abdomen, pero cuando presiona el abdomen te pregunta, ¿te duele? ¿Te molesta? Eso es lo común que pregunta el médico, ¿verdad? ¿Te duele? ¿Te molesta? Entonces, y él aprieta ese abdomen y le hace esa pregunta. Y si usted siente un malestar, no soy médico, pero comúnmente es así. Si usted siente un malestar, podrían ser por dos causas. Una, si sientes malestar, es porque el doctor está presionando muy fuerte el área, o segunda causa, puede ser que tienes un problema de salud. O es que el médico está apretando muy fuerte el área, o es que tienes un problema de salud. Pues algo parecido ocurre en la iglesia de Cristo. Y digo esto porque también hay dos causas en las que muchos opinan que las prédicas sobre los diezmos pueden causar malestar en las personas. Siempre oímos ese tipo de comentarios. Ya viene el pastor otra vez con los diezmos. Ya viene el pastor otra vez con las ofrendas. Bueno, como les expliqué a la visita, lo hacemos de vez en cuando. Y creo que desde que paramos la pandemia, que fue en marzo, no hemos hablado absolutamente nada de esto que nos corresponde hablar y que nos corresponde entender. Bueno, si hay malestar cuando se predica acerca de los diezmos, puede ser por dos causas. O puede ser que el pastor está presionando demasiado el tema de los diezmos, o puede ser que en verdad los hermanos tienen un problema de aceptar su responsabilidad de mayordomía con sus diezmos. Pueden ser esas dos causas. Y dejemos que la palabra de Dios nos ayude el día de hoy y nos bendiga con un entendimiento correcto sobre este asunto. Y quiero empezar hablando del Antiguo Testamento, porque para nosotros, para nuestra iglesia, la Biblia no es un libro donde escogemos algunos versículos y de eso hacemos toda una teología y toda una doctrina. Para nuestra iglesia, la Biblia es un libro completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la cual el tema central de la Biblia, como todo libro tiene un tema central, todo libro tiene un thesis statement, le llaman algunos. Entonces la Biblia, más allá de tener una diversidad de temas, más allá de tener muchísimos capítulos y muchísimos versículos, tiene 66 libros, un libro contenido en 66 libros, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero hay un tema central, y el tema central de la Biblia es el siguiente: el plan de Dios para salvación de los pecadores en Cristo Jesús. Muy simple. La Biblia es un libro que tiene un tema central: el plan de Dios de salvación para los pecadores en Cristo Jesús. Y por lo tanto, vamos a mirar el Antiguo Testamento con respecto a este tema de los diezmos. Y el Antiguo Testamento nos muestra, mis hermanos, que el pueblo de Dios traía los diezmos al tabernáculo y era un mandato, preste atención, era un mandato de Dios y una obligación de mayordomía entre todos
miembros del pueblo de Dios. Y todos, sin excepción, traían sus primeros frutos en cumplimiento al mandato. Entonces, estas ofrendas incluían granos, incluían frutas, incluía miel, incluía lana, incluía toda la producción de harina, de aceite, de vino, de pan, y todo lo que ellos recibían, las primicias, traían al tabernáculo, eran traídas al tabernáculo. Como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 22, versículos del 29 al 30, dice lo siguiente. Dice la palabra: no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Lo dejarás con sus madres 7 días, pero el 8º día me lo entregarás, dice la palabra de Dios. Así tenía que el pueblo de Dios traer sus primicias, traer sus ofrendas. Bueno, hoy no sé, aquí en Ponciana no tenemos vacas, no tenemos nada. No sé si alguien tendrá un pollo, una gallina por ahí, pero nosotros ahora el Señor nos da un trabajo, ¿verdad? Es como mi suegra, cuando yo la conocía, mi suegra por teléfono, todavía no había ni WhatsApp ni Facebook, ¿no? Y yo pensé que mi suegra tenía mucha finca, porque siempre me hablaba: ahí tengo mi finquita, mi vaquita, mi cerdito. Y yo decía: bueno, qué bueno heredar algo de la suegra, ¿verdad? Bueno, cuando vino a los Estados Unidos le pregunté por la finquita, por las ovejitas, por los cerdos. Y digo: bueno, ¿sabes qué? Ya todo eso se acabó, ya no hay nada. Así que me quedé sin herencia, mis hermanos. Me quedé sin herencia. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel venía constantemente al tabernáculo trayendo lo que significaba el mandato de Dios. En obediencia así lo hacía. Y luego más adelante podemos ver, mis hermanos, también que desde antes y después de Moisés, el pueblo de Dios practicaba este mandato que el Señor les había encomendado. Es más, óigalo bien, es más, el pueblo de Dios no solo daba el 10%. Si usted examina con detenimiento todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios no solo daba el 10%, sino hasta el 30%. Y así lo dice, por ejemplo, uno de los libros llamado Números, en Números capítulo 18, versículo 21, dice lo siguiente. Para aquellos que de repente no han traído su Biblia, yo estoy poniendo los mensajes aquí arriba, los pasajes bíblicos, perdón. Dice el 18:21, a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Si los israelitas, dice, ¿verdad?, volvieran, y después cuenta otra narrativa el Señor, pero aquí lo importante es que a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión. Mis hermanos, los levitas eran un pueblo que Dios había escogido de entre todo su pueblo para que se dedicaran únicamente y exclusivamente a todo lo que tenga que ver el sacerdocio, la adoración y todo lo que tenga que ver el orden en el templo de Dios. Por lo tanto, eran personas que no tenían herencia, no tenían tierra, no tenían absolutamente nada. Lo único que recibían era lo que Dios había encomendado sobre todo el pueblo para ellos, porque era un pago del servicio que ellos daban dentro del tabernáculo. Seguimos mirando el Antiguo Testamento. Ese es uno de los diezmos. Pero el segundo diezmo que daba el pueblo de Dios está en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 11 al 12. Déjenme leerles, dice lo siguiente. Dice de esta manera: y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. Y se regocijarán en la presencia del Señor
y junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. En este segundo diezmo, la palabra nos dice que era especialmente para fiestas, para celebraciones de alegría, todo junto, esclavos, todo el pueblo de Dios, toda la familia celebraba junto como un solo pueblo. Para eso eran destinados también diezmos dentro del pueblo de Dios. Y un tercer diezmo, por eso te decía que hasta el 30% daba el pueblo de Dios anualmente. Y un tercer diezmo está en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29, y dice lo siguiente: cada año, o cada 3 años, dice, reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades, podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Para qué era destinado estos diezmos? Era destinado justamente para los pobres, para los necesitados, para el extranjero huérfano, para las viudas, y todo era destinado como bienestar social. Bueno, yo siempre he dicho, si en esta iglesia usted cumple fielmente y está siendo consistente, usted viene, usted siempre cumple sus responsabilidades, aquí siempre decimos, no debe faltar nada. Debemos tenerlo para justamente cuando haya necesidad de una familia, y nos ha tocado hacerlo. Ha habido tiempos donde una familia de la iglesia se ha visto en un problema económico muy difícil, y la iglesia ha ayudado, porque para eso es también, para eso es destinado también las ofrendas y los diezmos de los hermanos en la casa de Dios. Entonces, como vemos ahora mismo cómo funciona y cómo era todo este sistema de los diezmos y de las ofrendas en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre hacemos énfasis de que todo lo que Dios demanda tiene un propósito. Todo lo que Dios demanda tiene un propósito. Y el propósito es siempre a favor del pueblo de Dios. Siempre es a favor del pueblo de Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice lo siguiente, Proverbios 3, del 9 al 10. Dice esto el Señor en su palabra: con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Perdón, el versículo 9 dijimos, ¿verdad? 9 y 10. Dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mis hermanos, muchas veces el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no entendía ese propósito. No entendía los propósitos de Dios sobre este mandato de los diezmos, de las ofrendas. Y justamente es el reclamo que Dios hace a través del profeta Malaquías. Hay un reclamo de Dios, un reclamo en la cual Él nos dice en Malaquías capítulo 3, mi hermano, si lo puedes poner, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. El Señor está reclamando a su pueblo. Se han apartado de mis preceptos y no los han guardado.
no han cumplido con mis mandatos, en otras palabras. Dice, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, dice el Señor en Malaquías. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que hacían muchos de ellos con lo que Dios les había encomendado era que traían de los animales, pero traían de lo peor. Si tenían una gallina, traían la gallina que estaba coja. Si tenían un cordero, traían el cordero que ya estaba todo, ya casi ya moribundo. Traían lo peor para el Señor, animales cojos, animales ciegos, se quedaban, y ellos, el pueblo de Dios, se quedaba con lo mejor. Por lo tanto, dice Dios, ustedes se quedan con lo mejor, me dan lo peor, se pierde mi bendición. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios les manda a ellos ofrendar, dar cosas materiales? Si a Dios no le hace falta nada. ¿Acaso a Dios le hace falta medio kilo de harina? ¿A Dios le hace falta una gallina? ¿A Dios le hace falta un cordero? A Dios no le hace falta nada. Pero Dios lo hace para enseñarles con un propósito que va a beneficiar no a Dios, sino la vida de ellos mismos. Esa es la razón de los diezmos y de las ofrendas. Como que si cuando una persona en el Antiguo Testamento estaba dando porque a Dios le hacía falta. A Dios no le hace falta nada. Todo tiene un propósito, porque nada de lo que Dios hace demanda carece de propósito para el bien de sus hijos. El propósito no es para el bien de Dios, claro que glorifica a Dios, pero en primer lugar es para el bien de sus hijos. No es solo obligación, hay algo más allá, hay algo más importante que eso. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo, a su pueblo en el Antiguo Testamento? Que dar el diezmo, que dar la primicia de los primeros frutos era útil para que todo hijo de Dios en el Antiguo Testamento reconozca que todo viene de Dios y que todo le pertenece al Señor. Ese es uno de los primeros principios, que el pueblo entienda que todo viene de Dios y que todo le pertenece al Señor. Por eso que quiero que leamos el libro de Primera de Crónicas, porque en Primera de Crónicas nos explica justamente este propósito. Y quiero buscarlo aquí mismo para leerles a ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, y después voy a saltar al 14. Miren lo que dice el versículo 11. Y el resto de las tropas, estamos hablando de Primera de Crónicas 29, ¿verdad? 29, muy bien. 29, 11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y más adelante en el versículo 14 dice: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Todo lo que le damos al Señor, de Él lo recibimos. Es como cuando nuestros hijos, ¿verdad?, o nuestras esposas nos dicen: oye, dame chavo, porque como mañana es tu cumpleaños, queremos comprarte regalos, ¿verdad? Dame chavo porque queremos comprarte regalos y para que mi hijo te dé un regalo mañana, para que nuestro hijo te dé un regalo mañana. Bueno,
le está bendiciendo al Padre con lo mismo que el Padre le ha dado. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él es el que nos da y nosotros todavía estamos como que sufriendo, ¿verdad? Para darle lo que Él nos da. El concepto es de que lo hace por un buen propósito, para que nosotros reconozcamos el día de hoy que todo viene de Él, que todo le pertenece a Él y que todo lo que tenemos es por bendición de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén en esta mañana. Todo lo que tenemos, hasta la máscara que usted se puso hoy, viene de Dios. Yo sé que usted la confeccionó y todo eso, pero esa tela no salió gratis. Alguien se la dio. Y alguien se la dio a esa persona. Y ya últimamente terminamos que es bendición de Dios. Mis hermanos, segundo propósito en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el segundo propósito del diezmo? Bueno, es para que el pueblo reconozca que siendo obedientes, óigalo bien, es para que el pueblo aprenda que siendo obedientes disfrutarán de una bendición mayor de Dios para su pueblo. Por eso que en Malaquías capítulo 3 versículo 10, ¿qué dice? Dice lo siguiente: traigan íntegro, dice, el diezmo para las ofrendas, para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Entonces, el segundo propósito tiene que ver con este pasaje de Malaquías, porque nos dice que si nosotros somos obedientes, disfrutaremos de una bendición mayor. Disfrutaremos de una bendición mayor, y es por esa razón que la práctica del diezmo ocupó un lugar importante en el Antiguo Testamento, porque es reconocer que todo viene de Dios y que es canal de bendición. Mis ofrendas y mis diezmos son canales de bendición, y es por eso que es bueno entregar lo mejor de nuestras primicias, lo mejor de nuestras ofrendas. Mis hermanos, eso es lo que en forma resumida nos habla el Antiguo Testamento sobre los diezmos, sobre las ofrendas. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, porque la Biblia es un solo libro, como les dije. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el diezmo ya no es una regla numérica. Óigalo bien. El diezmo en el Nuevo Testamento ya no es una regla numérica, pero el propósito y el principio sigue siendo el mismo. Óigalo bien, no es ya una regla numérica, pero el propósito y el principio sigue siendo lo mismo. El diezmo siempre tuvo el propósito de transformar el corazón de las personas. ¿Usted cree que el pueblo de Dios, cuando entendió en el Antiguo Testamento, cuando entendió los propósitos de Dios sobre el por qué yo tengo que diezmar, el por qué yo tengo que ofrendar, ¿usted no cree que muchos habían sido transformados desde sus corazones? Justamente ese es el propósito mayor en el Nuevo Testamento: ir directo al corazón, transformar el corazón de los hijos de Dios y desarrollar en los hombres la motivación correcta de por qué damos. La motivación correcta de por qué damos. Y antes de entrar a pasajes del Nuevo Testamento, déjenme leerles lo que dice Proverbios en el capítulo 11, versículos 25 y 26. 11, 25 y 26. Dice lo siguiente: el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. ¿Entendieron? El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo.
pero colma de bendición al que gustoso lo vende. Qué lindo, ¿verdad? Ver que cuando entendemos lo que significa en verdad un corazón transformado, las bendiciones son mayores. Y ahora quiero decirles, mis hermanos, que es verdad que el diezmo en el Nuevo Testamento no es una regla de porcentaje numérico, pero sí de porcentaje espiritual. Déjenme decírselo otra vez. No es una regla de porcentaje numérico en el Nuevo Testamento, pero sí de porcentaje espiritual. ¿Y a qué me refiero con porcentaje espiritual? Quiere decir cuán agradecido está el Hijo de Dios con su Padre, cuán agradecido está el creyente con Cristo, cuán agradecido estamos como cristianos con Dios de todo lo que Él nos da para bendecirnos y para transformar nuestras vidas. Ese es el porcentaje espiritual. Ese es el concepto que no ha cambiado. El propósito es el mismo. El propósito es el mismo. Pásame un micrófono. Ayúdame, José, por favor. El propósito es el mismo. Ahora sí, funciona, ¿verdad? ¿Le oyen atrás? El propósito es el mismo. Ayúdame ahí mientras tanto. Muchas gracias. Entonces, estamos en el Nuevo Testamento. Ya no es un porcentaje numérico, pero es un porcentaje espiritual. De cuán dispuesto está nuestro corazón de ser generosos y no acaparadores, como dice Proverbios, y no ser acaparadores, porque podemos llegar a ser acaparadores con lo que Dios nos da. El Señor nos bendice, y no hablo solamente de dinero, hablo de otras cosas. Hablo acaparadores de nuestro propio tiempo, acaparadores de nuestras propias bendiciones, sin mirar la necesidad del prójimo, sin mirar la necesidad del prójimo en este caso. El dar en el Nuevo Testamento es de manera voluntaria, pero la generosidad de dar, según la Biblia, es de manera porcentual, de cuán agradecido estoy con Dios. Hermano, quiero volver a repetir. El dar es de manera voluntaria, pero la generosidad de dar, según la Biblia, es de manera porcentual, de cuán agradecido estamos con Dios. Y eso ocurre justamente por la condición del corazón. Ocurre que es la condición de nuestro corazón quien determina, es la condición de nuestro corazón quien determina. Es la condición del corazón quien determina lo que es escasamente o generosamente agradecido a Dios. Es la condición del corazón. Dejémoslo ahí, mi hermano, dejémoslo ahí mejor. Sí, para que no haya muchas interrupciones. Muchísimas gracias. Por favor. La pregunta es entonces, ¿está tu corazón escasamente o generosamente agradecido a Dios? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está escasamente agradecido o está generosamente agradecido a Dios? Y Pablo exhorta que ya no son actos forzados y menos religiosos, sino actos que nacen de un corazón agradecido, de un corazón transformado en generosidad, en amor, en obediencia y en gracia. Eso es lo que Pablo nos habla, especialmente cuando leemos 2 de Corintios. Pablo nos dice claramente y nos muestra que ahora son actos de un corazón agradecido, de un corazón transformado en generosidad, un corazón transformado en amor, un corazón transformado en obediencia, un corazón transformado por la gracia de Dios. Si leemos el capítulo anterior, mis hermanos, de
esta carta de Segunda de Corintios. Voy a leer Segunda de Corintios, capítulo 8. Si leemos en la carta anterior de Corintios, porque mi esposa mencionó Segunda de Corintios, capítulo 9, pero en esa misma carta, en esa segunda carta de Corintios, un capítulo antes, dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían. Aquí Pablo nos está mostrando a una iglesia, quizás como muchas iglesias que conocemos, o quizás la nuestra misma. Una iglesia pobre, una iglesia humilde, de condición económica, quizás media para algunos, pero los demás solamente viven de su pensión de retiro. Y eso no aumenta, yo lo sé, eso no aumenta cada año. Pero es una iglesia pobre como la de Macedonia. ¿Y qué está diciendo Pablo? A pesar de ser pobre, dice, estuvieron en medio de las pruebas difíciles, pero su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. En rica generosidad. Entonces, mis hermanos, era una iglesia pobre, pero daba con generosidad y con alegría. ¿Por qué? Porque tenían corazones agradecidos para con Dios. Corazones agradecidos para con Dios. Quizás muchos en otros países en este momento quisieran tener la comodidad que tenemos el día de hoy aquí sentados. Y para nosotros que estamos en los Estados Unidos, esto es como que, ay Dios mío, ¿verdad? Mira dónde estamos. Pero esto sería un lugar de lujo para muchas iglesias en este momento, que se reúnen en los montes de Nicaragua, en los montes de Honduras, donde yo he estado, y vienen caminando, media hora, una hora caminando, y otros vienen a caballo, no porque tengan más dinero, sino porque viven a 4 horas de camino. Pero así es. Entonces, ¿qué nos muestra Pablo con este pasaje de Segunda de Corintios? Que aún siendo pobres, daban con generosidad y con alegría lo que Dios les daba. No lo que no tenían, sino lo que Dios les daba, porque tenían corazones agradecidos para con Dios. Les voy a contar algo. Se dice que una madre cristiana le quería enseñar a su hija a dar con generosidad. Una hija pequeñita que tenía quizás 10 años, 8 años. Quería enseñarle a dar con generosidad en la iglesia. Entonces, antes del tiempo de las ofrendas y de los diezmos, la madre le entrega 2 billetes a su hija. Un billete era de $1, y el otro billete era de $10. Entonces, le dice, hijita, pon uno de los billetes como ofrenda y te puedes quedar con el otro. Pon uno de esos billetes y te quedas con el otro. Entonces la madre, al salir de la iglesia, le preguntó, hija, ¿cuál de los 2 billetes pusiste en la ofrenda? La hija le contestó, pues como el pastor dijo que Dios ama al dador alegre, puse el billete de $1 porque me dio más alegría que darme con el billete de 10. Mis hermanos, cuando pensamos en la mayordomía, muchos cristianos actúan como esa niña. Muchos cristianos actúan de esa manera. Porque para muchos de ellos, la manera más común de administrar todos los ingresos que Dios les da, primero es pagar la hipoteca. Good, yo apoyo eso. Thumbs up. Pagar la hipoteca o pagar la renta. Segundo, pagar todas las otras cuentas, ¿verdad? El automóvil, pagar las facturas de servicio, las facturas de luz y todos los gastos que tenemos. Eso es lo más común que hacemos, ¿verdad? Lo primero, apenas recibimos nuestros ingresos, pagamos la renta,
pagamos todas las cuentas y después de eso, que todas las cuentas hayan sido pagadas, entonces recién llevamos de lo que queda. De lo que queda, y de lo que queda le sacamos el 10%. Y eso son los diezmos para la iglesia. Para muchos, ese modelo podría ser mayordomía cristiana y responsable, porque usted paga su renta, su mortgage al día, sus cuentas, nadie tiene que tocarle la puerta, hacer un problema, usted siempre está cumpliendo. Pero si vamos a la palabra de Dios, que es la que es nuestro camino, es nuestra dirección, es nuestra guía, si vamos a la palabra de Dios, nos daremos cuenta que ese orden en la que hacemos las cosas contradice las enseñanzas bíblicas. O sea que si actuamos así, estamos contradiciendo las enseñanzas bíblicas. Mis hermanos, dar generosamente de lo que queda, no es ser obediente en poner a Dios primero. No es darle las primicias a Dios. No le estamos dando las primicias a Dios de esa manera. Y podría contradecir el propósito de Dios para nuestras vidas. Parece que tuviéramos temor darle a Dios el primer 10% de los ingresos, pensando que no nos quedará suficiente dinero para cumplir con las otras obligaciones. Eso es lo que podemos pensar. Si yo le doy de lo que acabo de recibir el 10% al Señor, no me va a quedar de repente para pagar el resto de las cuentas. Bueno, es muy natural que haya un temor. Sobre todo cuando uno no entiende lo que es el concepto, el propósito de los diezmos. De eso, como hemos dicho, no es un porcentaje numérico, ahora es un porcentaje espiritual. Un porcentaje donde haya eso que viene del corazón, de entender la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decirles lo siguiente, porque parece que tuviéramos miedo de darle al Señor el 10%, porque pensamos que no nos va a quedar lo suficiente como para poder pagar el resto de las cuentas. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Pero ¿qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 2? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice lo siguiente: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Dios, ¿qué promete? ¿Qué promete Dios en este pasaje? Promete proveernos abundantemente cuando confiamos en Él para todo lo que necesitamos en esta vida. Confiamos en el Señor. Pero ¿sabe qué? Se necesita fe para creer en esto. Se necesita fe, no solamente para creer lo que dice Malaquías, se necesita fe para creer todos los pasajes bíblicos. La práctica del diezmo es clara en Malaquías, es muy clara. Y la Biblia indica claramente que separar primero el 10% de todo lo que Dios nos da no es perder una porción de nuestros ingresos. Dar el 10% de lo que el Señor nos da no es perder una porción de nuestros ingresos. A veces sentimos que cuando damos estamos perdiendo. A veces sentimos que cuando damos el 10% de nuestros ingresos es como que si estuviéramos perdiendo una cantidad de dinero. No es una pérdida. No estamos perdiendo absolutamente nada. Vamos a dar unos segundos para que se animen. Si es el agua que nos está mojando, anímense un poquito más.
Qué bueno que tenemos suficiente espacio. Vamos a dar un segundo que cargue este tiempo. Imagínense en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios levantaba el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? Qué bueno que se están acostumbrando, están teniendo mucha empatía ahora con los hermanos israelitas del tiempo del Antiguo Testamento. Muy bien, ya paró la lluvia, gracias Señor. Quiero volver a repetir esta parte porque creo que es el centro de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Parece que tuviéramos temor de darle a Dios el primer 10% de todos los ingresos. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa por nuestra mente es pensar que no quedará suficiente dinero para cumplir con el resto de las obligaciones. O si damos el 10% antes de pagar mi cuenta, estoy perdiendo una porción de mis ingresos. Mis hermanos, al contrario, quiero decirles esto y óigalo bien, es todo lo contrario. Dios nos está dejando el 90% de nuestros ingresos en el bolsillo. Y no solamente nos está dejando el 90% en nuestro bolsillo, sino que de acuerdo a Malaquías nos está dejando el 90% en el bolsillo, pero su promesa es que será multiplicado por nuestra obediencia. Será multiplicado por nuestra obediencia. Más valor tiene quedarnos con el 90% bendecido y multiplicado que el 100% sin su bendición. Que el 100% sin su bendición. Ese es el reto que nos da Malaquías. Entonces, uno de los principios de ser un buen administrador de los bienes de Dios es dar, como dice la palabra también en Corintios, según nos está siendo prosperado. Según Dios nos está prosperando. Es según como Dios te prospera. ¿Cuántos son prosperados en el Señor? ¿Alguien podría no levantar la mano esta mañana? Yo por lo menos te veo con zapatos el día de hoy. Cuando me tocó predicar en Nicaragua, algunos venían sin zapatos. No porque estaban más cómodos, sino porque no tenían. Mis hermanos, Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Qué dice Primera de Corintios 16? Versículo 2. 16, versículo 2, la primera carta. 16, 2. Dice lo siguiente. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Conforme a sus ingresos. Para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya y se pague. Aparte, conforme a sus ingresos. Quizás si todos nosotros, mis hermanos, si todos nosotros fuéramos consistentes y fieles en nuestros diezmos, las finanzas de la iglesia serían más sólidas. Realmente serían más sólidas. Y la Biblia nos enseña que el dar es proporcional a lo que Dios nos da. Es proporcional a lo que Dios nos da. Nadie debe pensar que como Dios le está bendiciendo poco, no puede cumplir con sus diezmos, porque entonces se va a quedar sin nada. Es proporcional con lo que Dios nos da. Si Él me da mucho, de ese mucho debo dar. Y si Él me da poco, de eso poco debo dar. El misionero George Mueller una vez en son de broma dijo lo siguiente: Dios juzga las ofrendas de sus hijos no por la cantidad que ponen en la canasta, sino por la cantidad que dejan en sus bolsillos. Por esa razón el 10% ayuda como cálculo de proporción
para evaluar la generosidad de un corazón agradecido, como lo dice Deuteronomio 17:17. A ver, mi hermano, Deuteronomio 17 dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Según te haya bendecido Dios. Y el propósito es el mismo: reconocer que todo le pertenece a Dios y que a través de dar somos bendecidos en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Están muy calladitos el día de hoy. No me equivoqué, ¿verdad? Al decir, yo espero no estar apretando mucho. No estoy apretando mucho, ¿verdad? Porque si no estoy apretando mucho, entonces es que ahora ustedes están entendiendo cuál podría ser el problema, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, se dice que una pareja de cristianos, retirados ya, como muchos de ustedes, yo estoy esperando el día de retirarme, ¿verdad? Una pareja de retirados tenía un ingreso mensual, óiganlo bien, tenía un ingreso mensual de $2,000. Imagínense, $2,000 en la Florida, ya no es lo que era $2,000 de hace 15 años atrás en la Florida, ¿verdad? Bueno, ellos tenían sus ingresos de su retiro, de sus pensiones, $2,000. Cada mes daban sus diezmos de $200 a su iglesia. Un día se les dañó la ducha de la casa. ¿Y saben qué? La reparación les iba a costar $300. Y surgió el dilema. Y el dilema era el siguiente: ¿deberían usar el diezmo de $200 para ese domingo o deberían arreglar la ducha? Bueno, ellos como cristianos que eran, se pusieron a orar y al final de su oración decidieron no tocar el diezmo y más bien decidieron ir ahorrando de a poco, y mientras tanto usarían la otra ducha de la casa. Un domingo, un hermano de la iglesia supo el problema y guess what? Se ofreció a hacerles el trabajo gratis, incluyendo los materiales. Es un testimonio de unas personas que dieron en una iglesia. Ahí está la multiplicación que Dios ofrece. Eso no es multiplicar lo que Dios nos da por ser obedientes. No es pensar de que si doy estoy perdiendo. No es pensar de que mi 10% me va a afectar para yo pagar mis cuentas. Es pensar más bien que con el 90% que me estoy quedando voy a ser multiplicado por el Señor. Y no estoy hablando que como arte de magia te quedas con $1 en el bolsillo y aparecen 3. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que el Señor usa diferentes formas para bendecirte, como esta pareja. ¿Acaso eso no puede ser posible en esta iglesia? Seguro que sí. ¿Cuántas veces no han sido ustedes multiplicados sus bendiciones? Alguien levanta la mano y dice yo. ¿Cuántas veces? Yo he escuchado el testimonio de una familia que en esta pandemia todos se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hizo el Señor? Ni sus vecinos lo conocían, ni se amaban con los vecinos por años. Y los vecinos un día le tocaron la puerta y le trajeron comida. ¿No es eso? Bendiciones multiplicadas por Dios. No, acá no se trata de que tú pones 5 y el Señor te va a poner 15. No, yo no estoy hablando de eso. Ese tipo de testimonio yo no oigo mucho. Lo que yo sí oigo son realidades de ustedes mismos y yo lo vivo en esta iglesia. Mis hermanos, esa es una muestra de que Dios da honor a la fidelidad de diezmar. El Señor da honor a la fidelidad de diezmar y Él multiplica la bendición de muchas maneras. De muchas maneras. Y en este caso, como les he contado de esta pareja, no solo la pareja, el Señor los bendijo. No solo a la pareja, estoy completamente seguro que también a la persona que le hizo el trabajo gratis y que hasta le compró los materiales. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, como digo, no quiero poner a ninguna visita en compromiso, tengo que asegurarme que el papel no se vuelve, pero esto es concepto y propósito de la palabra de Dios
conforme a lo que es nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Pero se necesita fe para creer en esto, de acuerdo a Malaquías. Por eso que le puedo decir yo en esta mañana, que no es el 10% de tu dinero que refleja la fidelidad y el amor a Dios, sino cuán importante es Dios en tu vida, lo que refleja el 10%. Mis hermanos, la pregunta sería en esta mañana: ¿cuál es la manera correcta de dar? ¿Cuál es la manera correcta de dar? ¿Qué dice primera de Timoteo, Raulito, 5:8? Dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque también tenemos que dar con responsabilidad. Usted tiene que cumplir también con su casa, con su hogar. Aquí no solamente se refiere casa como el hogar en la iglesia, la casa espiritual, pero también la casa familiar, nuestros hogares. Este pasaje trata de los deberes hacia los demás. El cristiano debe ser responsable de traer sus ofrendas a la iglesia sin descuidar las necesidades de su hogar tampoco. Porque puede ocurrir, eso sí he visto yo. Un día una pareja tuvo un problema serio en el hogar. ¿Por qué? Porque de alguna manera este hermano no había sido responsable en su hogar con lo económico, pero sí era responsable en la iglesia, en su iglesia con lo económico. O sea, no hay armonía en esa vida del creyente. Tiene que ser tanto en tu hogar como en la iglesia. Pero el Señor nos ha dado un concepto, un propósito, una forma, un modelo de cómo se hace. Otra manera correcta de dar es dar fielmente. ¿Qué dice 2 Corintios 8:7? Dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimientos, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En esta gracia de dar. Aquí Pablo nos habla de la fidelidad de los hermanos en Corinto, en la abundancia de ofrendar. La palabra nos anima a sobresalir también en la gracia de dar. Seamos fieles en nuestros diezmos y demos con fe que Dios provee. Y mis hermanos, otra forma correcta de dar es dar con actitud de agradecimiento y generosidad por lo que Dios nos ha dado. Por lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Romanos 8:32? Dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, ese lo hemos leído ya, ¿verdad? Ok, déjame ver entonces. Era Romanos 8:32, que era el de dar. Muy bien, déjalo ahí, hermano, déjalo ahí. Entonces, lo que quiero decir es que debemos tener gratitud por haber sido nosotros, por haber recibido todo lo que Dios nos ha dado. Como creyentes, ¿qué hemos recibido? Muchos de ustedes tienen muchos años en la vida cristiana. ¿Qué hemos recibido? La gratitud de Dios, o la gracia de Dios en este caso. Hemos sido redimidos. ¿Qué es ser redimidos? Que alguien ha sido nuestro Redentor. Cristo Jesús ha redimido con su sangre nuestros pecados, nuestra condenación de pecado. Hemos sido perdonados. Hemos sido librados de toda condenación gracias a Cristo. Pero gracias a mi Dios que nos ha dado la fe para poder confesar que Cristo es el Señor. Con nuestras ofrendas tenemos la oportunidad también de agradecer todas las bondades que de Dios hemos recibido por obra y gracia en Jesucristo. Mis hermanos, por eso que cuando voy a dar mis ofrendas, lo hago sabiendo que Dios me ha dado a mí primero. Como dije, ¿de qué damos? Damos de lo que producimos, es verdad. Pero ¿cómo vamos a producir si Dios no nos da la vitalidad, la vida, las fuerzas para seguir adelante, las oportunidades? ¿Cómo vamos a producir si Dios no abre las puertas de los trabajos, por ejemplo? Por eso, últimamente, damos de lo que Dios nos da. Estamos bendiciendo entre nosotros mismos, con los diezmos, con las ofrendas, de lo que Dios nos da.
Entonces, Él me ha dado todo en su infinita misericordia. Dar con gratitud y generosidad refleja que buscamos glorificar a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos. Otra vez, mis hermanos, el diezmo como porcentaje numérico no se ve en el Nuevo Testamento. Ya estoy por terminar. El diezmo como una regla numérica no está descrito con detalles en el Nuevo Testamento, pero hemos dicho que el concepto es el mismo. El propósito de Dios a través de los diezmos es el mismo. Y yo quiero que leamos lo que dice Éxodo 21, versículos 1 y 2. Éxodo 25, perdón. Éxodo 25, versículos 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Todos los que sientan deseos de traérmela. Y tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento. Porque no es una obligación, no debe ser algo forzado. Por eso que Pablo termina diciendo: Dios ama al dador alegre. Tiene la misma condición. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón que reconozca de dónde ha recibido esas bendiciones. ¿Qué dice Éxodo capítulo 36, versículos del 5 al 7? 36, versículos 5 y 7. Dice lo siguiente: para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Un momento, yo creo que me equivoqué aquí. ¿Cómo que están trayendo más de lo que se necesita? Y ya Moisés ya quiere cerrar, ya quiere que todo se vea en su casa. Dice, entonces Moisés continúa hablando, ¿verdad? En el 36, versículo 5. Déjenme leer otra vez. Para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Mis hermanos, cuando yo leo esto digo, ¡wow! Qué tremendo es cuando el pueblo entiende cuál es el propósito. A Dios no le hace falta nada, pero a la iglesia sí, porque la iglesia tiene muchas labores que hacer. La iglesia tiene que estar bien preparada en ese sentido. Entonces, algún día llegará que en nuestra iglesia digamos, por favor ya no traigan más. Por favor ya no traigan más, ya tenemos lo necesario. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la gente cree en el ministerio y cuando creen que lo que hacemos exalta a Dios por todo lo que ha demostrado con los pocos recursos que tiene. Con los pocos recursos que teníamos hemos demostrado que seguimos adelante. Mis hermanos, el pueblo dará demasiado, pero dará con gozo, de manera voluntaria, lo que está en su corazón. Cuán agradecido está en su corazón, por todo